de Gabriel. Bueno, gracias. Buenas noches. Es una linda oportunidad de charlar un tema que creo que a todos nos preocupa. Yo creo que quizá con el fútbol es el tema en donde todos opinamos y todos sentimos que algo nos va, porque como pasamos por la escuela o por el liceo, cursamos cosas y tenemos hijos. Pero creo que ahora funciona más a Tavares que a la educación. No, Tavares no lo funciona nunca, porque es un maestro. Pero no entremos en debates futbolísticos. Y me parece que ahí tenemos una cuestión que es preocupante, no por ser 3 millones de educadores, sino que hace mucho tiempo que no se encauza bien un diálogo educativo. Más que ha habido instancias, hay muchas cosas. Desde mi perspectiva, yo soy profesor y veo esto con atención y soy padre también y bueno, hijo y nieto de maestros y docentes. Yo creo que la sociedad está en deuda con la educación. Yo soy muy crítico hacia la educación, pero es una sociedad que no aprobó el plebiscito del 94 de darle, creo que un 3,5%, no sé si se acuerdan ya porque fue hace tanto tiempo. No, siempre está la demanda de, bueno, de los 3 meses de vacaciones, que no sé qué, pero después el involucramiento, por ejemplo, que hay de padres, de actores, digamos, colaterales al hecho de estar en los centros, ¿no? Digo, desde la multifuncionalidad que podemos nombrar, psicólogos, asistentes, ahora trabajadores sociales. Entonces es muy poco el apoyo real que hay a la educación. Esto no quiere decir que no haya mayor inversión, que no haya un esfuerzo, pero el tema de tratar con jóvenes que son de otra generación, o niños, adolescentes, porque pensemos un segundo lo que éramos nosotros cuando teníamos 15 años, o 13 o 17. ¿Qué materias nos gustaban? ¿Qué tenía de interesante el liceo? Y piensen ahora, porque si hay algo que es nuevo, es que va mucha más gente, sobre todo al liceo, mucha más. Nunca fueron las clases sociales que hoy están entrando al liceo. En el Uruguay, con una mirada un tanto autocomplaciente de los 50 o del vallismo, en el Uruguay, era universal la educación pública primaria. Secundaria era para ser preparatorios. Y con sabido y mal habido desdén hacia el auto, ¿no? Así, pero no llegaban los 200.000 alumnos que tenemos hoy. Entonces, esas nuevas generaciones también son hijas de otras familias que quizás había un censo hace poco, no me acuerdo el año, de la cantidad de nuevos estudiantes universitarios que por primera vez son la generación que llega a la universidad. Y eso pasaron por la educación. O sea, tan mala no fue la formación, porque después uno tiene que escuchar, bueno, no saben escribir, no saben sumar. En realidad, yo creo que tenemos que ver con mucha humildad la tarea de los educadores. Eso es lo primero. Porque si no, hay muchísimas frases, pero hay que estar los 5 días de la semana con los chiquilines. Cuando además tenemos datos por todos lados, ustedes que son sociólogos sabrán, de cuánta distancia hay, por ejemplo, en los vínculos entre padres e hijos en estas nuevas generaciones, ¿no? Entonces, yo creo que es el primer punto como de partida, ¿no? Como hizo Roosevelt con el individuo. Hay que barajar y dar de nuevo en cuanto a la actitud de ser, y yo no digo que esté todo bien al revés, pero sobre el hecho educativo, sobre el estar con chiquilines, trabajando para que aprendan algo, para que tengan un ida y vuelta entre lo que les interesa y lo que puede ser pensar su futuro, que eso es educar. Esa actividad está llena de gente muy sacrificada y a la que todavía se le exige. Yo he escuchado, no digo acá, he escuchado, la educación reproduce la desigualdad social. No sé si lo han escuchado ustedes, una cosa que es increíble. ¿Cómo la educación va a reproducir? Digo, el Husserl creo que se superó hace mucho tiempo, acá estamos toda la gente formada. Es decir, la reproducción de la desigualdad social tiene unos componentes socioeconómicos mucho más determinantes que la educación. Es decir, con todo la educación está haciendo grandes esfuerzos para generar un poco más de igualdad de oportunidades. Yo creo que esa tiene que ser una base, reconocer que hace mucho tiempo que venimos debatiendo mal el tema, porque tenemos puesta como lo que decía el compañero acá, ¿no? Le forma la tabla y ya no sirve el proyecto, no. Es decir, la numerología en educación
viene arruinando el debate, es lo que dice Edith, pedagógico. Yo me emociono un poco porque estoy cansado de escuchar números, son importantes los números, pero ¿cómo se enseña? ¿Para qué se enseña? Eso no está en discusión, es algo, discurso muy general, y ¿saben lo que nos arruina de otro? Porque el paradigma crítico, ¿qué es el paradigma crítico? No hay nada, ser crítico lo podemos hacer todos, debemos tener un paradigma constructivo, con algunas direcciones, ¿no? Y ahí creo que también la academia tiene una responsabilidad sobre cómo mira la educación, ¿no? Y yo también doy clase en la universidad y estas discusiones las tengo, ¿no? Sí, la educación, y sobre todo, acá estoy hablando de secundaria, está vista como una tarea de segundo orden, ¿no? Ese es un problema. Todavía no son universitarios los maestros y los profesores. Es increíble. Yo sé que hay todo un tema político acá. Lamentablemente en 2014 no salió el proyecto, pero hay una responsabilidad ahí también. Y ni que hablar del propio sistema. Yo creo que ustedes ya lo saben porque esto es muy debatido. Yo hablo por lo que me toca a mí. En secundaria da clase cualquiera que terminó el liceo. Y no hay concurso. Todavía no hay concurso. O sea que por antigüedad, ¿no? La escala, ustedes saben esto es tan viejo como, no sé cuál es el estatuto, y el Frente no se ha propuesto reformar el estatuto docente. Y estamos a veces también, si las pruebas PISA, pero es increíble. Lo digo como docente en este terreno dolido por eso, porque ¿qué ocurre? Como después tenemos cada vez más chiquilines que entran, tenemos que llenar los cupos con docentes que den clases como pueden. Y mucha gente, insisto, muy esforzada, muy comprometida, pero también que se llena de obra y después no puede dar unas clases. Porque un tipo que tiene 40 horas de clase con adolescentes, dará todo lo que puede. Yo lo he tenido, pero cuando arrancás, que no tenés hijos, pero es muy complicado, ¿no? Entonces, yo creo que en este tema, la sociedad, el sistema, la academia, tienen que bajar un cambio en creer que toda la responsabilidad es que los sindicatos protestan. Y yo mire que estoy en las antípodas de muchos planteos sindicales, pero si tengo que escuchar que ahí hay un problema que tiene que ver con este mal procesamiento de un diálogo que no ha sido bien llevado y que yo no quiero entrar en los elementos históricos. Creo que la reforma Rama fue un gran pantano para la discusión pedagógica, ¿no? Incluso para nosotros en el Frente, generó divisiones. Yo ocupé el IPA en el 96, yo me acuerdo de esto. Entonces quedamos como entrampados en cómo discutir lo pedagógico, ¿tá? Entonces, bueno, no es tiempo de quejar, yo no vine a quejarme, pero creo que esta base hay que tenerla para discutir con otra actitud. Yo insisto con esto con cierta humildad de ver, a ver, ¿qué plantean los docentes? Aparte del salario, ¿cómo quieren trabajar? ¿Cómo tienen que ser los liceos? ¿Cómo es? Porque miren, ahora está lleno de medidas fantásticas. Integramos a todo el mundo. Cualquiera con cualquier dificultad tiene derecho a tener clases. Pero en el liceo no tenés quien te dé un apoyo para darle clases a niños que tienen disfasia. ¿Saben lo que es la disfasia? Yo me enteré otro época que van enseñando. Están enseñando a algunos compañeros que ya lo saben. Pero tienen que tener la clase, no puede escribir. Se le tranca el habla. Es una cosa compleja para tener una clase con 40 chiquilines de 15 años. Y bueno, entonces, en lo global integramos. Y en lo concreto, ese tema creo que tiene su... Si no me pongo totalmente... No vengo en un plan negativo, pero quiero que esto quede como base. Es decir, ¿cuál es la solución? No es la receta, pero yo creo que hay que pensar otra vez y no tener miedo, porque también la palabra reforma nos acosta de poder. Hay que hacer, vamos a sacarle reforma, una mutación de la educación. El ADN no mejoró más que el ADN, yo lo creo. Es decir, hay que hacer una mutación en dos cosas. Estoy hablando ahora de secundaria, estoy hablando con primaria que camina mucho mejor. Pero hay que cambiar los centros. Yo pensé en algunas notas que escribí, hay que ser liceos participativos y no solo de eslogan. Porque el eslogan está, y lo hacemos, ¿no? Liceos participativos y cambiar la carrera docente. Son dos elementos que para mí son claves, ¿no? Tenemos que dejar de pensar en el liceo como la escala previa a la universidad. Puede ser un camino, pero no todos los jóvenes quieren ser universitarios. No hay que negarle a nadie el derecho, por cierto, pero de repente tienen otros proyectos de vida. El liceo lo debe incluir, ¿ah? Y por otra parte, para que el liceo incluya bien,
es fundamental que los docentes que estén en los liceos tengan una buena formación. Y buena formación no es solo el título del IPA o el título de... Ahora, por suerte tenemos más institutos de formación en el país. La buena formación, lo he dicho, capaz que no tengo traductor, pero es permanente. ¿Y cómo es permanente la buena formación? Porque acá yo ya termino, pero me parece que a veces no se sabe. Y por eso decía lo de mutación. En Uruguay, cuando alguien estudia profesorado, capaz que algunos lo tuvieron y se acuerdan ahora, uno hace la práctica docente, ¿no es cierto? Vas a clase, tenés un profesor de didáctica, observás, criticás, analizás, ves las clases de tus compañeros, es re participativo, te hacen devoluciones, mejora esto, evalúa acá. Tuve un problema con tal alumno que vino falopeado, porque cuando te pasa eso en la clase, si no tenés alguien con quien hablarlo, o que tenga más experiencia, o que tenga formación, lo resolvés como podés. Bueno, en la formación docente, profesores y maestros tienen equipos colectivos de didáctica que están sobre cómo te vas formando, pero te dan el título y a trabajar solo en el aula. Es como, yo no sé nada de psicología, pero esquizoide, me suena la palabra que puedo usarse, es decir, chao, arreglate. Y si tenés 60 horas, arreglate. Y no hay instancias de formación didáctica continua. Entonces, yo creo que un liceo participativo debería continuar con etapas en donde los docentes trabajen en proyectos. Los docentes tengan referentes pedagógicos que digan, che, este problema se trata así, vamos a ver tu clase, la trabajamos juntos. Ese aspecto sería una... Porque en el ADN, que tanto se habló de la educación uruguaya, tenemos una muy buena tradición didáctica. Yo, por diferentes motivos, incluso he trabajado eso, fui a muchos cursos de pedagogía en Cuba. Se hacen cada 2 años, van educadores de toda América Latina. El nivel de la pedagogía uruguaya, yo no digo que sea superior, no soy chauvinista, pero está a la par de los cubanos, es decir, tenemos muy buen material propio. Hay una historia docente muy valiosa que se pierde a la medida que la persona, después que se recibe, empieza a trabajar, ustedes lo conocerán, hay pila de liceos donde hay profesores que no son titulados, ni siquiera hicieron la experiencia práctica. Si tuvieran la chance, no de que le vayan a visitar, ustedes no sé si se acuerdan, las inspecciones van a fiscalizar, cumpliste todo el programa, le falta el tema. No hay un acompañamiento pedagógico real. Porque no tiene sentido una inspección nacional, tiene que ser en el centro. Y eso daría lugar, y con esto creo que puedo redondear, aunque da para mucho, eso daría lugar también a cambiarnos un poco la cabeza a los docentes. Yo creo que hay que terminar con la idea de que el docente de secundaria es una suerte de aspirante a universitario de la materia que da. ¿Sí? Hay un problema ahí. ¿Sí? Y bueno, yo no terminé ingeniería, no quería empezar a dar clase de matemáticas. Yo quería ser historiador, hice historia porque no, el docente es un docente. Sabe mucho de su materia, más o menos, pero tiene que tener el compromiso con los jóvenes y con las familias de los lugares que está trabajando. ¿No? Es decir, tiene que estar previsto que ese liceo, que yo llamo participativo, ¿verdad? Que vos tengas horas para ver la clase de otro, horas para charlar con un psicólogo y ver los problemas chiquitines, pero también horas para hacer actividades del liceo con el barrio. Y no estoy haciendo tampoco, es decir, yo vivo muy cerca de 3 liceos, el IGO, el 69, el 63 y el 59. Los liceos están cerrados los fines de semana. Tienen tremendas canchas, precioso gimnasio, están cerrados, no tienen actividad con el barrio. Y claro, ¿qué le vas a exigir al docente que quiere sentar? De andar el fin de semana de buena onda a una jornada de limpieza. Ahora, si vos cambias la cabeza de que el docente tenga, no sé, 40 horas, 20 para dar clases, en proyecto con otros, y otras 20 para generar ahí actividades con los chiquilines, con las familias, yo creo que vamos a llegar a la posibilidad de tener liceos del siglo XXI. Y lo último, perdonad, yo sé, después no me meto. Si hablamos del siglo XXI, tenemos que cuestionarnos 2 cosas. Martín, por allá fue alumno mío en el Liceo del 9 de Colón hace mucho tiempo, en quinto, y yo siempre me pregunto lo mismo, y no es un palo a los que dan inglés, pero ni a los que dan matemática, es un problema de cómo está organizado el liceo y quiénes somos los docentes. Pensemos en la mayor cantidad de horas que tenemos como estudiantes en nuestra vida en el liceo. Inglés y matemática deben ser las materias que más horas tienen. Digo por el discurso de más horas de clase, y es de las que menos aprenden.
si no lo cuestionamos eso, y no es porque los profesores no quieran enseñar. Y hace 10 años que tenemos el plan Ceibal y los chiquillos no llevan la Magallanes. Digo, la Magallanes que es la de verdad, no la llevan. Porque no está previsto, y está esa parte. Si se hizo el plan Ceibal, que es muy bueno en democratizar, que toda la gente tenga acceso, pero no tiene todavía cabeza pedagógica. Entonces tenemos la chance, yo digo porque hay que verlo positivamente, tenemos plan Ceibal, cambiemos la lógica de los centros, cambiemos los centros, y eso capaz que nos permite soñar con una educación del siglo XXI que dé lugar a un país más democrático. Bueno, perdón que no es lo que pienso. Muy bueno.